Colegas, muy buenas tardes. Hoy día, 11 de enero del 23, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos los colegas de las áreas curriculares de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y también los colegas y maestros de Ciencias Sociales. Vamos a empezar nuestra labor el día de hoy. Vamos, ¿no? A confirmar, por favor, si se observa lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, pásenme la voz si se observa lo que estamos, lo que vamos a trabajar. A ver, a ver, a ver, a ver. Maestro Marco, buenas tardes, perfecto. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, y estando ya a portas prácticamente de poder dar la evaluación respectiva para ascenso de escala magisterial, ¿no? Tenemos hoy día nuestra penúltima intervención. Mañana tenemos la última intervención y el día viernes tenemos el simulacro, ¿no? Al cual todos tienen que dar lo mejor de sí, ¿no? Para poder probarnos en el campo de batalla qué tan guerreros somos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a resolver todos juntos, estimados maestros, las siguientes preguntas. El camino del ascenso es bastante largo, ¿no? La escala magisterial de la primera a segunda es más rápido porque solamente se requieren 2 años y luego haber aprobado pues la evaluación respectiva, la trayectoria profesional y listo, ¿no? A partir de la segunda, la escala número 7 son 3 años de permanencia y de la séptima a la octava creo que son 4 años, un poco la más larga, ¿no? Pero bastante larga para los colegas de la séptima escala magisterial. Bien, vamos a empezar entonces, ¿no? Lea la siguiente situación y responda las preguntas 1 y 2. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. A ver, vamos a ver un ratito. Aquí, ya. Dice ahí, Carlos es un muy amigo de Miguel. Hoy, luego de la prueba, Miguel le contó a Carlos que había plagiado y le pidió que no se lo contara a nadie. Carlos no sabe qué hacer, pues piensa que si le cuenta a la docente, Miguel se podría enterar y dejaría de ser su amigo. Al mismo tiempo, Carlos piensa que si no lo denuncia, estaría siendo cómplice de un acto deshonesto. A ver, entonces aquí hay, Carlos, al saber lo que hizo Miguel, tiene dos opciones, ¿no? Una de ellas es que le cuente a la docente. Y la otra opción, que no lo denuncie ante la docente, a su amigo Miguel. Hay dos opciones, ¿no? ¿Estamos ante qué? ¿Ante qué tipo? Perfecto, justo al usar Rosario ya adelantó la respuesta con la pregunta, ¿no? Estamos ante lo que nosotros conocemos, sobre todo los colegas del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, de lo que llamamos un dilema moral, ¿no? Recuerden que en un dilema moral, profesor Santiago, buenas tardes, prácticamente cualquier rumbo o acción que se tome, no habrá la satisfacción, ¿no? Respectiva.
Muy bien, sigamos. Preguntan, acá tenemos de este caso, tenemos dos preguntas, la 1 y la 2, ¿ya? En el caso de sociales y de PSC, hasta donde yo he podido contabilizar, he visto el caso más extenso ha sido de 9 preguntas. O sea, te ponen un caso y van a venir 9 preguntas para ser resueltas a partir de ese caso, ¿no? De ese caso o cualquier caso en particular. Así que hay que manejar muy bien lo que es la parte comprensión lectora. 1. Para iniciar el análisis de la situación, el docente pregunta a los estudiantes por qué la situación presentada es un dilema moral. O sea, que la pregunta es directa, ¿no? Jóvenes estudiantes, ¿por qué esa situación de Carlos y Miguel y el plagio corresponden o son o se denomina un dilema moral, ¿no? Tal como dijo el profesor Santiago por el chat, la maestra Rosario, ¿por qué? ¿Cuál de los estudiantes explica correctamente por qué la situación presentada es un dilema moral? Tenemos a Inés, a Pablo y a Jesús. Inés dice, es un dilema moral porque es una situación en la que solo hay una acción moralmente correcta y esa es difícil de realizar. Aquí lo correcto es que Carlos denuncia el plagio, pero le es difícil hacerlo porque con ello se ganaría la enemistad de Miguel. B. Pablo dice, aquí hay un dilema moral, porque para saber qué es lo correcto, hay que pensar en los riesgos y en los beneficios. En este caso, Carlos tendría que pensar qué riesgos hay en contarle a la docente y qué opción le traería más beneficios a la larga. Y letra C, Jesús dice, creo que es un dilema moral, porque para Carlos, la lealtad y la honestidad, perdón, son valores importantes, pero como solo puede optar por una opción, esto implicaría dejar de lado uno de esos valores. Claro, cuando habla aquí de lealtad, se refiere a la amistad entre Carlos y Miguel o Miguel y Carlos. Y cuando habla del otro punto, que es la parte de la honestidad, ¿no? Se refiere a decirle la verdad a la docente. Entonces, en este caso, ¿cuál de la respuesta de Inés, Pablo, Jesús realmente explica por qué la situación presentada en la diapositiva anterior es un dilema moral? Muy bien. Ahora, ¿por qué entonces sería un dilema moral? ¿Está correcto el análisis de Jesús o el de Pablo o el de Inés? ¿Cuál sería el correcto? A ver, alguien escribió por el chat. Profesor Santiago, correcto. Es un dilema, ¿no? En este caso hay dos valores en juego, la lealtad o la honestidad. No puede optar por los dos. O es leal a Miguel y guarda silencio del plagio realizado, o es honesto y le dice a la profesora que Miguel ha plagiado. No hay una opción intermedia, ¿correcto? Por eso se llama dilema moral y es la contraposición, en el caso particular de la pregunta 1, el caso anterior, la contraposición de dos valores, ¿no? La honestidad y la lealtad. ¿Correcto, maestro Santiago? La respuesta es la letra C de casa. ¿Alguien más escribe algo? Perfecto. Ya, vamos a hacer un ratito este pequeño video chiquito, no les voy a quitar mucho tiempo. ¿Ya? 3, 2, 1.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal en que intentamos acercar algunas cuestiones del pensamiento filosófico a la vida cotidiana, para que te cuestiones por las formas de pensar y actuar propias y de las personas que te rodean. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte, así apoyarás nuestro contenido y nuestro proyecto. También si quieres que hablemos de algún tema, déjalo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. El comportamiento humano es impredecible. Las personas van moldeando su conciencia moral de acuerdo a la cultura, la educación, la sociedad, la religión y todos los factores que afectan su entorno. De esta manera consigue algunos criterios de comportamiento básicos que le ayudan a aportar al equilibrio social. No obstante, aunque las personas tengan una conciencia muy bien formada, aparecen en su camino algunas situaciones en las cuales es más complejo decidir qué hacer o cómo actuar. A esas situaciones, filosóficamente se les conoce como dilemas morales. En la historia, muchos estudiosos han planteado dilemas morales para reflexionar en torno a las decisiones que toman las personas. Uno de los dilemas creados para la reflexión lo planteó la filósofa británica Philippa Foot y dice así: un tren corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará el tren por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. ¿Debería pulsarse el botón? Muchas personas creen que es válido pulsar el botón. ¿Qué opinas tú? Hay variaciones del dilema. Ahora imagina la misma situación anterior, pero en vez de que haya una persona anónima en la otra vía, piensa que esa persona es el ser más querido que tengas. ¿Pulsarías el botón? Otra variación fue planteada por Judith Jarvis Thompson. Como antes, un tren descontrolado se dirige hacia 5 personas. El sujeto se sitúa en un puente sobre la vía y podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo. Mientras esto sucede, al lado del sujeto solo se halla un hombre muy gordo. De este modo, la única manera de parar el tren es empujar al hombre gordo desde el puente hacia la vía, acabando con su vida para salvar otras 5. ¿Qué debe hacer el sujeto? ¿Qué harías tú? En este caso, los estudiosos han descubierto que las personas que en el primer dilema hubieran accionado el botón, en este prefieren... Listo, hasta aquí suficiente. Hasta esta parte del video es, creo, suficiente. Entonces, ya estamos entendiendo lo que es, pues, un dilema moral. Un dilema moral, ¿ya? En este caso, la respuesta de la 1 sería la C. 2. Seguimos con el caso anterior. El OCDE tiene como propósito, acá está, lo voy a resaltar, promover la reflexión ética de los estudiantes sobre el plagio. Miren, promover la reflexión ética sobre plagio. Para ello, planificado la siguiente actividad. Primero, pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las normas de la institución educativa que prohíben el plagio y qué sanciones trae incumplir. Luego explicarles las razones morales por las que la persona que plagia recibe estas sanciones. Finalmente, proponerles que imaginen que su mejor amiga o amigo ha plagiado y pedirles que le escriban una carta utilizando las razones anteriormente explicadas para convencerle de que confiese su plagio. Considerando que el propósito de la actividad es promover la reflexión ética de los estudiantes sobre la situación analizada, la pregunta es, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro de este propósito? A, porque en la actividad se indica a los estudiantes que reflexionen en relación con las normas de la institución educativa, lo cual imposibilita que se realice el análisis de la situación desde una perspectiva ética. B, porque en la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación, lo que conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Letra C, porque en la actividad se brinda a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes, a partir de su propio análisis, reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Por qué esta actividad no contribuye, ¿no?, a promover la reflexión ética de los estudiantes sobre el plagio? ¿No? Alguien contestó solamente un colega, profesora Rosario. Claro.
Correcto. ¿Por qué no contribuye? Porque al desarrollar la actividad que hace el docente da a los estudiantes las razones por las que una determinada acción no es correcta o es incorrecta, lo cual impide que sean ellos, o sea, los estudiantes, a partir de su propio análisis, que reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. Claro, lo que pasa es que el profesor les ha dado prácticamente toda la respuesta y el estudiante no sería en este caso capaz de reflexionar de manera ética sobre la situación analizada y en particular con lo que se refiere al plagio, ¿no? Porque hay partes que sí, ¿no? En actividad, claro, acá no puede ser, ¿no? Obviamente, acá tampoco, ¿no? Pero aquí, ¿no? La letra C. Por eso es que esta actividad no contribuye a que los estudiantes o promover en los estudiantes la reflexión ética sobre la situación analizada, ¿ya? Estas preguntas cuando vienen con no son un poquito que te consumen tiempo, ¿no? ¿No? No es cierto que no te amo, ¿no? O sea, hay cosas, ¿no? Que se podrían manejar mejor, ¿no? Y a veces las preguntas son raras, pero una o dos vendrá en el examen con no, hay que estar muy atentos, ¿ya? Para analizar, como dice la profesora Rosario, o sea, no es una respuesta tan directa como tal vez fue la número uno. Aquí requiere un análisis un poquito bastante concienzudo y aguantar o parar un par de minutos por lo menos, ¿ya? 3. Es considerado el primer imperio del Perú antiguo. Su continuidad fue el Tahuantinsuyo. A ver, rapidito, creo que así podemos llegar aquí rápido a la respuesta, si no hubiera muchos problemas para seguir avanzando. A ver, dos respuestas para abrir el chat. Solamente uno ha contestado. Dos. Perfecto. Profesor Marco, Santiago, Mirta, Ayacucho, ¿no? Ayacucho, ¿no? Sede de la cultura Wari, que fue considerado el primer imperio del Perú. El segundo imperio sería el imperio de los incas o el Tahuantinsuyo, ya en el llamado horizonte tardío o tercer horizonte. Correcto. Sigamos. Este es un jueguito que puedo buscar en Autoplay, yo lo hice, para que puedan un poco repasar sobre Wari. Sigamos. 4. Manifestación cultural que pertenece a la cultura chavín. A ver. A ver, solo dos respuestas en el chat. A ver, 4 respuestas. Perfecto. Profesora Mirta, profesor Santiago. Listo, claro. La Estela Raymond, ¿no? Que en un principio se conocía con qué nombre como la Piedra Chavín, ¿no? Piedra Chavín o Estela Raymond. Y la B no es porque la Puerta del Sol pertenece a la cultura tiahuanaco y la fortaleza de Sacsayhuamán pertenece a la cultura inca. Ahí está al lado derecho de su pantalla la piedra Chavín, más conocida como la Estela Raymond. 5. Observe el siguiente gráfico. Dice Perú, Producto Bruto Interno y variación porcentual del 2006 al 2017. Por un lado tenemos millones de soles a precios del 2007. Observemos, por favor. Ya, seguimos. ¿Cuál de las siguientes alternativas evidencia una interpretación adecuada del gráfico presentado? Ya.
A ver. El PBI ha experimentado una caída en el 2009, si es comparado con el PBI del 2008. A ver, vamos a ver. Aquí está el 2009. Aquí está el 2008. Y prácticamente es casi lo mismo, ¿no? No ha habido esa caída que se dice, ¿no? En todo caso, entonces, si eso es cierto por la observación del gráfico, esto no sería correcto, ¿no? El PBI ha experimentado crecimiento y caídas desde 2006 al 2017. Crecimiento y caídas del año 2006 al 2017, ¿no? A ver, veamos si es cierto. Vamos a ver con el PBI. Aquí. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, la B sería falsa. Y la C sería la respuesta correcta porque ha habido crecimiento en el PBI por lo menos del año 8 al 20, al 12, ¿no? La C, la respuesta, ¿no? 6, número 6. Un docente ha presentado a los estudiantes la siguiente situación. En un incendio quedan atrapados un niño y un adulto y solo se tiene la posibilidad de salvar a uno de los dos. Pregunta, ¿a quién creen que se debería salvar? Durante el trabajo en equipos, uno de los estudiantes le manifiesta al docente lo siguiente: no logramos ponernos de acuerdo acerca de a quién sería correcto salvar. ¿Cómo podemos determinar qué sería lo correcto en esta situación? Teniendo en cuenta lo expresado por el estudiante, siguientes intervenciones pedagógicas, obviamente, ¿no?, del docente, brinda un apoyo pedagógico más pertinente que para que los estudiantes reflexionen éticamente. Ah, comprendo, dice, comprendo que no es fácil, ¿no? Comprendo que no es fácil determinar qué es lo correcto para tomar una decisión, ¿no? Una decisión. Pues existen, ya, existen diversos criterios que se podrían utilizar para ello. Por ejemplo, en esta situación se podría evaluar las consecuencias de cada opción para decidir a quién salvar. Además, se podría evaluar en qué valores se sustenta cada posible acción. Es difícil determinar qué es lo correcto porque para tomar una decisión acertada es necesario contar de antemano con toda la información acerca de cada situación. Por ejemplo, para tomar una decisión en esta situación sería indispensable saber con seguridad quién tendría más posibilidades de sobrevivir al rescate. C. Entiendo que les resulte complicado determinar qué es lo correcto. Sin embargo, para identificar qué es lo correcto, es necesario guiarse de las expectativas sociales sobre el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en esa situación se esperaría que se privilegiara la vida de un niño, porque él es el más vulnerable. A ver, vamos con la pregunta 6.
No se olviden aquí. El objetivo es que los estudiantes reflexionen éticamente. Entonces, aquí, como es el propósito, ¿no es cierto? No te están preguntando qué es lo correcto, ¿no? Directamente, ¿no? Además dice, para tomar una decisión acertada, por ejemplo, ya, la pregunta, miren, ¿quién tendría más posibilidades de sobrevivir al rescate? ¿No? ¿Quién? ¿El adulto o el niño? Entonces tampoco podría ser, digamos, decisión directa. Si preguntas eso, todo el mundo marcaría pues el adulto, ¿no? O el señor, o el hombre en todo caso. ¿Ya? En el caso de la C, tampoco depende de lo que tú esperas o lo que nosotros, usted y yo esperamos, ¿no? Se esperaría que se privilegie la vida de un niño porque es, hoy en día, la persona más vulnerable. O sea, si te das cuenta, la C y la D, la B y la C se contradicen, porque en la B te dice prácticamente que hay que elegir al hombre, al señor, y en la segunda te dice que hay que elegir al niño. Entonces, cuando ocurre eso, te das cuenta automáticamente que ninguna de las dos puede ser la alternativa correcta. ¿Ya? La A, comprendo que no es fácil determinar qué es lo correcto para poder tomar una decisión. Eso es cierto, perfecto. Pues existen diversos criterios que se podrían utilizar para ello, también es cierto. Por ejemplo, dice, en esta situación se podría evaluar las consecuencias de cada opción para decidir a quién salvar. O sea, qué consecuencias tendría salvar al adulto o qué consecuencias tendría salvar al niño. Además, se podría evaluar en qué valores, eso es importante, qué valores se sustentaría cada posible acción. ¿Ya? ¿En qué valores? En este caso, ¿por qué? Porque nuestro propósito, ¿cuál es? Que el docente brinde apoyo pertinente, pedagógico, ¿para qué? Para que los chicos, los estudiantes, reflexionen de manera ética. No tanto la respuesta, ¿no? La A es la respuesta, sí, profesora Rosario. ¿No? La A, respuesta correcta. 7. ¿Qué productores se deben considerar para calcular el PBI en el Perú, el Producto Bruto Interno? ¿No? ¿Solo productores nacionales que residen dentro y fuera del Perú? ¿Solo productores nacionales y extranjeros residentes en el Perú? ¿O solo productores nacionales que residen fuera del Perú? ¿No? Obviamente es concepto. Para calcular el PBI del Perú, tienes que considerar a todas las empresas nacionales y todas las empresas extranjeras, pero que vivan en el Perú. ¿No? Que residan, perdón, en el Perú, que estén dentro de nuestras fronteras, no implicando si son empresas nacionales o empresas extranjeras. Este es concepto, ¿no? Acá sabes o no sabes, aquí es full memory. ¿Eh? Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 8, 9 y 10. Estudiantes organizados en equipos están interpretando el siguiente croquis. Muy bien. Tenemos aquí todo lo que es con triangulito, son sitios arqueológicos, todo lo que son redonditos como el Rosario, La Arena, Pueblo Nuevo, son centros poblados. Todo lo que tiene guiones segmentados son lo que es la parte de carretera, y esta línea continua es el río. En este caso se observa solamente un río llamado como Río Verde, ¿no? Aquí abajo está la escala y aquí está la orientación, ¿no? Listo. Lo demás creo que es interesante. Ya. 8, 9 y 10. 8. En este contexto, el docente busca, de la palabra clave, ¿no? Tiene como propósito
que los estudiantes diferencien los tipos de escala. Ya está. Ese es el propósito. Para ello, les pregunta qué tipo de escala se presenta en el croquis. Es facilito, no hay mucho problema. Se presenta una escala numérica, dice Carlos. Teresa, una escala textual. O Ángela dice que es una escala gráfica. ¿Cuál de las intervenciones es correcta? ¿La de Carlos, Teresa o Ángela? Aquí no requiere mucha explicación. A ver. La escala está aquí, en la parte inferior. 1, 2.600.000. Ya ese qué tipo de escala es. Es lo que se está preguntando. A ver. ¿Quién tiene la razón? Ángela, Teresa, Carlos. A ver. Claro, perfecto. Carlos, quien manifiesta que esta es, ¿qué cosa? Una escala numérica. Ya está, listo. Vamos con la 9. Perdón. ¿Sí, no? Aquí es. Carlos, ¿no? Carlos era, a ver, Carlos, sí. Acá, listo. Ya, seguimos, a ver. Ahí está la escala numérica. Vamos con la siguiente, 9. El docente César y los estudiantes están calculando la distancia entre el sitio arqueológico El Vigía y el pueblo. Para que todos realicen el mismo cálculo, el docente señala que la distancia entre el Vigía y el Rosario en el croquis es de 3,5 centímetros. Ya está. Luego el docente les pregunta lo siguiente. ¿Cuántos kilómetros representa esta distancia en la realidad? Ajá. Ahí está. Walter dice que entre el Vigía y el Rosario hay 2.100 kilómetros. Ah, no, perdón. 2.100.000 kilómetros. Susana dice que es 21 kilómetros. Y Ricardo habla que es 6 kilómetros. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerdan cuánto era la escala? 1/600.000. Ahí no. Vamos a ver qué sale aquí. Cambiar el curso rapidito. 1, 2 puntos, 600.000. Wow. Ya. ¿Sí? Quiere decir, ¿se acuerdan la regla de 5 al hilo? Ya está. De frente vamos a eliminar estos 5. ¿Qué significa? Significa que cada centímetro del mapa equivale a ¿cuánto? A 6 kilómetros. Listo, ¿no? Entonces quiere decir que cada centímetro del mapa, en la realidad hay 6 kilómetros. Y en este caso, ¿cuánto me dice el dato? 3.5.
¿Por qué lo rayé? Disculpe. Ujú. ¿Cuánto era? 3.5, ¿no? Acá ya de frente, matemática pura. No hay nada, tranquilo, sencillito. A ver, 3,5 centímetros. ¿Igual a cuánto? No sé. Entonces, operando, ¿no? 6 por 3.5 entre 1, ¿no? X sería igual a cuánto? A 21. ¿21 qué? 21 kilómetros. Listo. ¿Quién dijo 21 kilómetros? Susana. Respuesta correcta. Listo. Otra explicación también está ahí en la imagen. Ujú. Ujú. A ver, chequeen bien la respuesta. Ahí está un poco más explicada, ¿no? La regla de 3 simple, ¿no? Ujú. Claro, acá lo que pasa es que centímetros se van, ¿no? Y la respuesta queda en kilómetros. Ya está. Muy bien, sigamos. 10. El docente tiene como propósito, perdón, eh, que los estudiantes reconozcan el relieve presentado en el croquis. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. Maritza dice, ya que el Océano Pacífico está al oeste, el punto más alto en el croquis debe estar localizado al este. Podría ser el centro poblado, el Rosario. Leo, el río indica la presencia de un valle, de manera que el punto más alto en el croquis debe ser el centro poblado Las Lomas, ubicado en la parte alta de la cuenca. Y Pilar, de acuerdo con las características del terreno, el punto más alto en el croquis podría estar muy cerca del sitio arqueológico El Dorado. ¿Qué estudiante ha identificado el punto más alto en el croquis? Maritza, Leo o Pilar. Ahí está, para recordar. Muy bien. Ujú. Ya. Aquí está el punto más alto, ¿no? Aquí, El Dorado. Está a 420 metros sobre el nivel del mar. Y los demás, ustedes observan, tienen básicamente, ¿qué cosa? Una baja, están bajo terreno bajo en todo caso. El Dorado está a 420 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, si es El Dorado, regresemos. ¿Quién dijo El Dorado? Pilar, ¿no? Ya está. 11. En una sesión de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes de la institución educativa reflexionen acerca del peligro del consumo de drogas
Un docente realiza la siguiente secuencia de acciones. Primero, pide a los estudiantes que compartan historias acerca de casos de consumo de drogas y sobre todo cómo este afectó la vida y el entorno de los consumidores. Segundo, a partir de lo conversado les indica que realicen un organizador gráfico tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de drogas tienen acceso los jóvenes? ¿Qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen? Tercero, les pide que formen equipos y busquen información para responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir el consumo de drogas? Cuarto, solicita a cada equipo que, para planificar su trabajo, elabore un cuadro de doble entrada en el que señalen qué información necesitan, dónde la pueden encontrar y por qué es importante dicha información para su trabajo. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes no se evidencia en la secuencia presentada? Recoger saberes previos, promover metacognición o generar conflicto cognitivo, la que no se encuentra presente. Yo creo que es facilísimo, es fácil de hallar. ¿Cuál es la que no aparece ahí? Obviamente la generación del conflicto cognitivo. No hay ninguna idea, ningún planteamiento que se cuestione. Todo lo contrario, se deja llevar la situación de manera acorde. No se ha buscado ahí en ningún momento generar conflicto cognitivo. ¿Ya? 12. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una política fiscal? Una política fiscal se refiere a política del Estado. A. Reducir la tasa de encaje, lo que permitirá que los bancos incrementen los créditos y así la cantidad de dinero que circula en el mercado aumente también. A. B. Aumentar el gasto público en diferentes obras de infraestructura con la finalidad de influir en la generación de empleo. Y letra C. Implementar medidas para lograr que el precio del dólar se mantenga al mismo nivel en los últimos meses. ¿Cuál de esas alternativas corresponde a lo que llamaríamos una política fiscal, una política del Estado en materia económica? A ver. ¿Nadie? ¿Hay colegas? Ahora, la tasa de encaje no lo puede hacer el Estado. Por eso tendría que hacerlo pues el BCRP en función o en coordinación con los bancos. No tiene nada que ver aquí la política fiscal. Aquí tampoco, igual depende del BCR, pero la B sí, ¿no? Aumentar el gasto público en diferentes obras de infraestructura con la finalidad de influir en la generación de empleo, que es una de las acciones muy planteadas en campaña por todos los candidatos cuando quieren ser presidentes, en todo caso, ¿no? Listo. Muy bien, profesora Mirta. Perfecto. 13. En el marco de un proyecto intercultural, un docente ha entregado a cada estudiante cartas de presentación elaboradas por estudiantes de otras regiones del Perú. Uno de los estudiantes, por ejemplo, recibió las siguientes cartas. Dice, me llamo Andrés, vivo con mis abuelos y mi papá. En casa mis abuelos hablan shawi y yo lo entiendo, pero no lo hablo mucho. Una de mis comidas favoritas es el paiche frito con ingiri, pero estoy preocupado porque en la escuela aprendí que los ecosistemas de la Amazonía están en peligro y que animales como el paiche podrían desaparecer pronto. El docente, ¿no? Acá, fase 1.
Otra carta. Mi nombre es Urpi, que significa paloma en quechua. Mi familia cultiva cebada para vender y vivimos de ello. Sin embargo, con el impacto del cambio climático, hemos comenzado a tener problemas con la cosecha. Lo que he aprendido en la escuela es muy útil. Por ejemplo, cuando mis hermanos y yo vamos a vender la cebada en las ferias, ellos siempre quieren que ayude, porque yo soy buena sacando cuentas. El docente desea fortalecer en los estudiantes actitudes que les permitan desarrollar un diálogo intercultural. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para continuar la sesión, más adecuada, más idónea, más correcta, si quieres llamarlo? ¿Ya? Estamos en la pregunta 13, ¿no? El número de la suerte. A. Pedir a los estudiantes que analicen las cartas recibidas considerando las siguientes preguntas. ¿De dónde me escriben? ¿Qué cosa en común hay entre los autores de las cartas y yo? ¿Qué diferencias? Finalmente, solicitarles que redacten una carta de respuesta en la que se presenten y planteen preguntas sobre lo que más les interesó de las cartas. Interesante, a ver. B. Pedir a los estudiantes que analicen las cartas recibidas, considerando las siguientes preguntas. ¿Qué edad tienen quienes me escriben? ¿De dónde me escriben? ¿Qué problemas se mencionan en las cartas? Finalmente, solicitarles que redacten una carta de respuesta en la que se presenten y expliquen las causas de los problemas señalados en las cartas. C. Pedir a los estudiantes que analicen las cartas recibidas considerando las siguientes preguntas. ¿Qué actividades realizan los que me escriben? ¿Cómo es la personalidad de quienes me escriben? ¿Qué diferencias hay entre ellos y yo? Finalmente, solicitarles que redacten una carta de respuesta en la que se presenten y mencionen, ¿no?, aquellos aspectos de sí mismo que los diferencian y enorgullecen. ¿Listo? Ya está, ¿no? Claro, correcto, ¿está bien? ¿Todos marcaron la A? Claro. Perfecto. ¿Quién escribió en el chat? Perdón. Profesor Marco. Uy, perdón, disculpe. Claro. Ambos estudiantes van a analizar las dos cartas que ha recibido el estudiante y primero van a decir de dónde me escribe. Cuando digo de dónde, ya me refiero que hay otros lugares donde hay mucha gente, ¿no?, que vive, estudia, trabaja, hace lo que tiene que hacer. O sea, lo que queremos aquí, el docente quiere es fortalecer la actitud del estudiante para que desarrolle un diálogo intercultural, ¿no? También buscar aquí, como dicen, ¿no?, las cosas en común. ¿No?, entre los autores de la carta y yo. ¿Qué tenemos en común nosotros? ¿No? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos de diferentes? Porque hay que aceptarnos, ¿no? Finalmente, solicitarles que redacten una carta de respuesta en la que se presenten y planteen preguntas sobre lo que más les interesó de la carta. Ya. ¿Está bien? Eh, los problemas, ¿no? No es también explicar las causas de los problemas que se señalan en la carta, tampoco es. La C, actividades, no tiene nada que ver con lo intercultural. Personalidad, tampoco. Diferencias,
Listo. Muy bien, pues tampoco sería la C. Ya, algo chiquito, a ver. Para lograr procesos exitosos de consulta, tiene que existir un diálogo intercultural constante entre el Estado y los pueblos indígenas, especialmente cuando llegan a acuerdos sobre las medidas administrativas o legislativas consultadas, es decir, en la etapa de diálogo. Para entender mejor cómo se desarrolla esta etapa, veamos el siguiente ejemplo. El Congreso está consultando a los pueblos indígenas sobre una ley que afecta sus derechos colectivos. En la etapa de diálogo, los congresistas presentan su propuesta de ley y los representantes de los pueblos indígenas explican los aportes y modificaciones que han trabajado durante sus reuniones internas. No obstante, ellos no son los únicos que participan en el diálogo. Los intérpretes y facilitadores ayudan a generar un mejor entendimiento entre ambas partes. El Viceministerio de Interculturalidad brinda asistencia técnica y aunque no intervienen en el diálogo, también están presentes los asesores de los pueblos indígenas y los observadores. Es importante que a lo largo del proceso, los participantes generen un clima de confianza para que en esta etapa conversen con honestidad, sean flexibles con sus opiniones y entiendan la propuesta de la otra parte. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos que incorporen las propuestas de los pueblos indígenas y respeten su visión y su cultura. El Congreso tomará la decisión final sobre los artículos de la ley en los que no se hayan puesto de acuerdo, respetando siempre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los acuerdos alcanzados deben ser respetados tanto por el Congreso como por los pueblos indígenas. Para mayor información, ingresa a www.cultura.gov.pe. Bueno, ahora sí. 14. Durante un partido de fútbol, Francesca, una estudiante pateó casualmente a su compañera Belén cuando iba tras la pelota. Belén, al sentirse agredida, reaccionó de forma agresiva y le dijo que, en voz alta, oye, ven, pídeme disculpas. ¿Acaso te crees muy fuerte? Francesca se ofuscó y le respondió, no te voy a pedir disculpas porque fue de casualidad. Si te duele, es tu problema. Algunos estudiantes que presenciaron la situación le comentaron al docente lo siguiente. Ante ello, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que el docente realice para favorecer la resolución del conflicto? Esta es típica para todas las 10 áreas curriculares secundarias. Esta pregunta es típica, pero tienen que manejar, por si acaso, lo que es arbitraje, lo que es mediación, lo que es negociación, ¿no? Por si acaso. A. Conversar con cada estudiante y pedirle que camine alrededor de la cancha para que canalice su energía. Luego indicarles que mientras dialogan para llegar a un acuerdo, preparen el aula para las actividades de la siguiente sesión. Finalmente solicitarles que redacten y firmen un compromiso de no agresión, ¿ya? Obviamente esto no ayuda a que los estudiantes resuelvan pues su conflicto, ¿no? Siguen ellos bajo la égida, bajo la orden, el control de un o una docente. B. Conversar con ambas estudiantes para que cada una dé a conocer su versión de los hechos. Luego, escuchar ambas partes. Luego hacerles preguntas para que traten de comprender por qué se suscitó el conflicto y cómo creen que se sintió su compañera, ¿no? Tanto Belén como Francesca. Finalmente, brindarles una oportunidad para que planteen sus ideas y lleguen a un acuerdo. Ellas, Francesca y Belén, ellas lleguen a un acuerdo. No que yo les diga que firmen un pacto de no agresión o esas cosas. Espero que se han dado cuenta que es la respuesta, ¿no? C. Conversar con los estudiantes que presenciaron el evento para que, claro, o sea, si la cuestión es solucionar problemas de conflicto entre dos personas, ¿por qué conversar a los que estuvieron mirando? ¿No? Ya con eso ya
Estamos de más. Listo. Entonces 14, B de bueno. 15. Organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y del sistema privado de pensiones en el Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A ver, vamos a ver cómo vamos ahí. A ver, creo que esto es fácil, ¿no? A ver. O difícil. Ya, perfecto. Profesor Santiago, profesora Mirta. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Listo. 16. Rosa y Joaquín han elaborado una descripción de cada uno para su tarea sobre la identidad. Por un lado, en su descripción, Rosa cuenta que su familiar viene de la región de Puno y que todos los años participan en las festividades de la Virgen de la Candelaria. Por otro lado, Joaquín relata sobre cómo los fines de semana va al parque de su barrio con un colectivo juvenil para realizar una limpieza, porque mucha gente le ensucia durante la semana. A partir de lo descrito, ¿qué identidades resalta cada estudiante? A ver. Claro, en este caso de aquí, todos los años participan en las festividades de la Virgen de la Candelaria. En el caso de Joaquín, limpieza, ¿no? Ha hecho o parte de un colectivo juvenil para realizar una limpieza o campaña de limpieza pues, en el parque de su barrio, ¿no? ¿Qué tipo de identidades se observan? Profesora Carmen, muy bien. Por el lado de Rosa, la identidad étnica, y por el lado de Joaquín, la identidad ambiental, ¿no? Con el colectivo que está cuidando el parque del lugar, de la localidad. 17. Considerando que todos los demás factores se mantienen constantes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones influye directamente en la reducción del déficit fiscal? O sea, hablamos de déficit fiscal en cuanto a que hay pérdida del Estado, o sea, hay más dinero que sale que el que ingresa, ¿no? Pero queremos mejorar en algo y queremos reducir la pérdida fiscal, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A, una situación en la que se reduce la evasión tributaria, una situación en la que se reduce la tasa de interés, una situación en la que se reducen los aranceles. Ahora, eso no tendría nada que ver, pues eso se refiere pues, a los impuestos a los productos que vienen de afuera, ¿no? Claro, muy bien. Claro, la correcta es la A, una situación en la que se reduce la evasión tributaria, ya que la posibilidad que mucha gente tribute de manera muy formal abriría el camino ¿a qué? A que haya una mayor recaudación de parte del Estado. Y eso reduciría, ¿qué cosa? El déficit o la pérdida fiscal. ¿Quién se encarga de, digamos, recoger estos impuestos? La SUNAT. 18. Luego de intercambiar puntos de vista acerca de las acciones de una persona en una situación, un grupo de estudiantes argumenta la forma que ellos hubieran actuado en su lugar. Esta actividad es propia de la estrategia denominada debatir sobre dilemas morales, juegos de roles o análisis de normas de convivencia. Perfecto, claro. Uno asume una posición, ¿no es cierto? ¿No? Luego de intercambiar puntos de vista acerca de las acciones de una persona en una situación. O sea, ya lo que hizo alguien. Cuidado. Vamos a conversar sobre lo que hizo fulano de tal y tal, lo que hizo el vecino al encontrar un perro en la calle, ¿no? Ahora, luego vamos a argumentar nosotros qué hubiéramos hecho en esa situación, ¿no? Esta actividad
es propia de la estrategia denominada, a ver, correcto, muy bien. Es cuando uno conversa, intercambia puntos de vista, argumenta, ¿no es cierto? Se refiere a que están debatiendo, conversando, dialogando sobre los dilemas morales que hubieran hecho ellos en tal situación. Como lo que pasó, se acuerdan, hace varias preguntas, entre el caso de Miguel, que había plagiado, ¿no? Vamos en el caso de Carlos, ¿qué hubieras hecho tú? Y se comienza a debatir, a conversar sobre dilemas morales. Si en Lima 75 grados son las 16 horas, ¿cuál es la hora en un lugar ubicado a 30 grados al oeste? A ver, rapidito. En un lugar está ubicado a 75 grados, wow, qué bonita letra, al oeste. Y otro a 30 grados al oeste. Pregunta, ¿cuántos grados hay entre esos dos puntos, entre Lima y el otro lugar? ¿Cuántos grados hay ahí? Porque yo quiero ver primero la distancia, ¿no? A ver, ¿alguien aceptó? ¿Acertó? 45, dice el maestro Marco. ¿Y está bien? Son 45 grados de distancia. Listo. Aquí luego aplicas la fórmula, ¿no? Si una hora equivale a 45 grados, perdón, disculpen, a 15 grados, hicimos ayer, ¿se acuerdan el ejemplo? ¿Cuántas horas habrán en 45 grados? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas horas habrá? 3, ¿no es cierto? Pero, la respuesta es 3 horas. Pero, no me están preguntando solamente la diferencia de horas. Me están preguntando cuál es la hora. Otra cosa más complicada. Porque yo sé que entre Lima y ese lugar hay 3 horas de diferencia. Pero 3 horas más o 3 horas menos. A ver. En Lima son las 4 p.m., ¿sí? 16 horas son las 4 p.m. ¿No? Eso es esto, lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Ya. En Lima, 75 grados al oeste. Ya. ¿Y cuál es la hora en el otro lugar ubicado a 30 al oeste? ¿Es más o menos? Pregunta, ¿el otro lugar, 30 grados al oeste, está al este o al oeste de Lima? Porque aquí, en este punto, yo puedo colocar más o menos. O sea, puede ser o 7 de la noche o puede ser 1 de la tarde. Yo no sé eso. A ver, ¿qué han puesto aquí? Menos. ¿Por qué menos? Lima está aquí. El otro lugar está aquí. Y si sigo avanzando a la derecha, encuentro Greenwich, 0 grados. Estoy yendo hacia el otro lado, ¿no? Claro, muy bien. Cuando un lugar se encuentra al este del otro, las horas se van a sumar. Por eso la respuesta correcta sería las 7 de la noche. Listo. Lea atentamente el siguiente fragmento.
Sus ríos son de caudal irregular y corta longitud. Su cuenca es exorreica, a sus orillas se levantan las ciudades más pobladas del Perú. Lo expresado hace alusión a la cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Titicaca o la cuenca hidrográfica del Amazonas. Te facilito, ¿eh? Ya está perfecto, por eso marco, profesora Carmen. Ahí está, ¿cierto? Listo. Claro, con el caso del río Rima, el río Lurín, el río Chillón, en el caso de Lima Metropolitano. A ver, un ratito para que chequen sus claves, los que han llegado un poquito tarde. Por favor, revisen sus claves de las 20 primeras preguntas. A ver, chequen sus claves, por favor. ¿Está bien? ¿Chequearon? Ya, correcto. Pues vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas, ¿ya? Falta el otro bloque. Avanzaremos todo lo que podamos en casi la hora que nos queda y también vamos a, en todo caso, al final dar las claves respectivas si es que no llegamos, ¿no? Al final. Bueno, listo. Empecemos con la segunda parte. Vamos corriendo un poco, ¿no? 21. La reforma del virrey Francisco de Toledo, el quinto virrey del Perú, sentaron la base del sistema colonial en el virreinato peruano. Una de las medidas más importantes fue la introducción del tributo indígena en moneda. Sí, por bueno, cuando ustedes lean las preguntas, un poco resaltar, ¿no? De qué trata un poco el tema, de qué se puede manejar la casuística que se coloca ahí en la pregunta, en el caso. Considerando que en su dimensión económica, considerado en su dimensión económica, el tributo no solo fue importante porque permitía recaudar recursos para solventar la burocracia virreinal, sino también porque servía para, ¿no? ¿Para qué? A. Demostrar el vasallaje y la sumisión política que la población indígena debía rendir al rey de España en la persona del virrey, en este caso Toledo y los que vinieron. B. Otorgar beneficios a los encomenderos en recompensa por sus servicios prestados a la corona durante la conquista. C. Dinamizar el mercado de trabajo, lo cual obligaba a los indígenas a trabajar en actividades económicas españolas por dinero. Entonces, recordemos la pregunta, ¿no? El tributo no solo fue importante porque permitía recaudar recursos para solventar o pagarle a la burocracia virreinal, sino también porque, y ahí vamos a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue el motivo de que justamente se pudiera obligar o decretar que el tributo indígena ya no se paga pues en pollo, gallinas, arrobas de papa, sino que se pagaba obviamente en dinero, ¿no? En moneda, ¿no? Perfecto, muy bien, contestó creo, muy bien. Claro, el objetivo principal del virrey Toledo era dinamizar el mercado de trabajo, lo cual obligaba a los indígenas a trabajar en actividades económicas españolas por dinero. Claro, se te daban pues la opción de pagar en ganado, en cereales, etcétera,
Entonces, ¿para qué trabajar? Podría yo cultivar mi chacra, cultivar en los lugares que yo tengo, criar mis animales y pagar con eso. Pero ahora, si me piden que pague en moneda, ya no puedo hacer eso. Tendría que buscar un trabajo dado por españoles donde justamente se ve o se paga en moneda, porque si no, no podría pagar el tributo, ¿no? La C sería la respuesta correcta. 22, ya, 22. Durante la década de los 80, el Perú sufrió un proceso de agravamiento de la economía, o sea, se puso más grave, más terrible la situación, producto del cambio de modelo económico. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, del 80 al 85, fueron implementadas medidas de carácter liberal que reducían el gasto público y favorecían el comercio exterior. Cuando Alan García, 85 al 90, llegó a la presidencia, modificó sustancialmente la orientación económica del país. Los especialistas calificaron a esta política económica como heterodoxa. Política económica como heterodoxa, debido a que significó A, el incremento de los subsidios y el control de precios, el mejoramiento de la recaudación de impuestos o la reducción del gasto público y las obras de infraestructura. A ver. A ver, ¿alguien contestó? Recuerden el gobierno de Alan. Perfecto, maestra Mirta. El incremento de los subsidios y el control de precios. Listo. 23. De acuerdo con determinados propósitos de análisis, la ciencia económica suele clasificar los productos en bienes y servicios transables y no transables. En los ejemplos que se cita a continuación, ¿qué productos se consideran absolutamente no transables? Acá, ¿no? Claro, recuerden, son aquí los transables, son aquellos que no se pueden, digamos, exportar, enviar a otro lugar, ¿no? Los transables son los que se pueden comercializar aquí en China, en Marruecos, en Francia, en Italia, donde sea, ¿no? Pero los que no son transables son aquellos que no se pueden comercializar, salvo dentro de las fronteras de un determinado país. Disculpen. Acá. Los zapatos producidos en la ciudad de Trujillo, no, porque estos zapatos pueden ser vendidos en la ciudad de París, en la ciudad de Kiev, en la ciudad de Moscú, sin ningún problema. Se pueden trasladar. Las camisas producidas en la zona comercial de Gamarra se pueden vender, ¿no? En Japón, se pueden vender en Canadá, se pueden vender en Argelia, sin ningún problema. Ajá, ya está. Pero las viviendas construidas en la región Piura no se pueden llevar pues, a otros países, no se puede exportar una vivienda hacia el otro lado del mundo. Entonces, 23 sería la C de casa, ¿no? 24. De las siguientes situaciones, señale cuál de ellas es un ejemplo de aprendizaje por descubrimiento. A ver, recuerden que aquí se maneja la teoría del aprendizaje, llamada aprendizaje por descubrimiento, de Jerome Brunner, y es uno de los pilares que sustenta el Currículo Nacional de la Educación Básica, nuestro CENEP, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta. 1. Ya. Gladys aprende las vocales y luego las consonantes. La profesora le enseña cómo formar, dice, sílabas. En su casa encuentra una tarjeta que dice pomo y la lee correctamente, reconociendo su significado. Luego coge un periódico y busca palabras con las mismas sílabas
para leerlas. 2. Pablo va al zoológico con su familia y cuando ve al león, el león lo llama gatito. Su mamá le dice que no es un gato, sino un león y que ambos son felinos. Luego observa un tigre y le dice a su mamá, es un felino. Finalmente ve una cebra y también la llama felina. 3. Fernando se prepara para dar una exposición sobre el descubrimiento de América. Revisa en el internet algunos artículos internacionales sobre el tema, lee libros de la biblioteca y le pregunta a su papá sobre lo que sabe al respecto. Basándose en la información leída, relaciona citas para terminar la presentación en PowerPoint. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles, 1, 2, 3, son ejemplos de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner? ¿Todas? ¿Solo A? ¿Solo B, perdón, solo 2? ¿O 1 y 3? Respuesta correcta, ¿cuál sería, colegas? A ver, respuesta correcta sobre Jerome Bruner. A ver. A ver qué escribieron. A ver qué escribió Marco y Jaime. Correcto, ¿no? Entonces, aquí la 1 y la 3 son correctas, ¿no? La 2, obviamente, el caso de la cebrita, no tendría que ver con el aprendizaje por descubrimiento. 25. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de la IE Nuestra Señora de Guadalupe están analizando la problemática de la piratería en el Perú. En ese contexto, un estudiante dice, profesor, pero yo no entiendo por qué se dice que la piratería es un problema para la economía del Perú. Yo, por ejemplo, he visto que se puede comprar productos muy parecidos a los originales a precios muy baratos. El docente Carlos Alberto ha notado que varios de los compañeros del estudiante se han mostrado de acuerdo. Por ello, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el impacto de la piratería en la economía del Perú. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Pregunta, estimados maestros, ¿cuál es el propósito del docente Carlos Alberto que busca en esta clase? A ver, ajá, alguien escribió reflexiones. Vamos a eso, a ver. Ah, ya. Lo que quiere, maestra Rosa, ya entendí, ya, profesora Carmen, ya, que busca, quiere, desea, ¿no? Busca que los estudiantes reflexionen sobre el impacto de la piratería en la economía del Perú. Ya está, ¿cierto? Ese es el propósito de la pregunta número 25. Y sobre eso no tenemos que flaquear. ¿Ya? Vamos. Ahí está, ¿no? Preguntar a los estudiantes por qué creen que los productos piratas son más baratos y si esto implica una mayor o menor recaudación del Estado. Luego solicitarles que expliquen qué pensarían si un producto que ellos han creado fuera pirateado. Bueno, aquí hay una falsedad, ¿no? Sobre si hay más o menos recaudación del Estado. Los productos piratas no pagan impuestos, falacia. B, recuerden el propósito, impacto de la piratería en la economía del Perú. Indicar a los estudiantes cuáles son los rubros más afectados por la piratería en el Perú durante los últimos años. Ese es interesante, ¿no? Puede hacer la pregunta, ¿cuáles? ¿No?
son los rubros más afectados por la piratería. Luego debatir con ellos sobre qué ha permitido, ¿no? Cuáles son las causas que en nuestro país se presente esta situación, o sea, la piratería, ¿no? En la economía del Perú, el impacto, ¿no? Lo más afectado, como dice muy bien. Pero ya eso tampoco no es el propósito, diferencia entre lo que es pirata y original, ¿no es cierto? La B sería pues la respuesta adecuada o respuesta correcta. 26. Lea con atención la siguiente definición. Es el periodo en el que se produce una caída de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada del Producto Bruto Interno Real durante un periodo prolongado de tiempo. En la teoría de los ciclos económicos corresponde a la fase descendente del ciclo, adaptado de Banco Central de Reserva del Perú. Pregunta: ¿a cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición presentada? Recesión, devaluación o desequilibrio. A ver. Dice, la caída de la actividad económica de un país o de una región. A ver. ¿Correcto? Está. Claro, la devaluación se refiere básicamente a la moneda. El desequilibrio cuando un mercado no está en equilibrio, que es una situación hipotética, debe estar en desequilibrio el mercado de manera muy común. En cambio, lo que es el concepto de la recesión se refiere que la producción de bienes y servicios va a bajar, no hay producción, ¿no? Y corresponde esto a lo que es una decadencia, un descenso en el ciclo económico, ¿no? Una economía en recesión es una economía paralizada, ¿no? Veintisiete. Lea la siguiente definición. Consiste en el descenso general y continuo de los precios, causado principalmente por la disminución de la cantidad de circulante monetario, lo que origina una disminución en el ritmo de la actividad económica, adaptado de BCRP. Pregunta: ¿a cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición presentada? Inflación, deflación o depreciación de la moneda. Los precios van a caer, ¿no? Sobre todo porque no hay dinero para comprar. Entonces, esto origina que la economía disminuya su ritmo de actividad económica. Eso es el concepto de inflación, el concepto de deflación o de la depreciación de la moneda. Como ustedes ya conocen, bueno, hemos trabajado con esto, descenso general, deflación, ¿no? En la inflación hay un aumento general y continuo de los precios. En la deflación hay un descenso general y continuo de los precios. Ya está, ¿no? A la deflación, en algunos textos, también se le conoce así: inflación negativa. Es un poquito largo, mejor vamos a dejarlo. 28. El docente Tadeo ha previsto, acá está, recoger los saberes previos de los estudiantes de quinto y secundaria acerca del concepto de desarrollo sostenible. Ya está. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente
para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de este concepto. Ya, aquí es otro concepto que todos tenemos que manejar, que es el recojo, o en todo caso lo que son conocimientos previos, o en todo caso lo que son saberes previos, que es lo mismo. Pero aquí te preguntan, ¿no? Él quiere recepcionar, recoger, quiere percibir, ¿no? El docente Tadeo, cuáles son los saberes previos de los estudiantes sobre el concepto de desarrollo sostenible. Pedir a los estudiantes que elaboren un listado de las problemáticas ambientales más frecuentes en su región, luego explicarles cómo éstas afectan las condiciones de vida, ¿no?, de la población y el desarrollo sostenible. Bueno, aquí en la primera, lo que está dando es un listado de problemáticas ambientales, ¿no? Lo cual no necesariamente tiene que ver con desarrollo sostenible, no necesariamente. Puede que sí, como puede que no, ¿no? Ya. La B. Pedir a los estudiantes que elaboren un collage en el que expresen lo que para ellos es el desarrollo sostenible, luego solicitarles que expongan sus trabajos en el aula y que compartan en plenaria lo que quisieron representar. Esta es una técnica típica, ¿no?, para recoger saberes previos de cualquiera de las 10 áreas curriculares. Ya está, ¿no? Lo que para ellos es, lo que ellos creen, lo que ellos consideran que es desarrollo sostenible. A mí no me interesa, no nos debe interesar, perdón, de que el alumno conteste bien, ¿no? Que ya sepa, ya sabe para qué estamos nosotros, sino percibir cuál es el nivel de logro de la competencia, cuál es el nivel de conocimiento del concepto de desarrollo sostenible, que va a servir para trabajar otras cosas más como cambio climático, calentamiento global, entre otros, me imagino. La C, claro, si tú entrevistas y le preguntas a la gente cómo se puede promover el desarrollo sostenible, si la gente ni siquiera sabe qué es desarrollo sostenible, imagínense, ¿no? Claro, a duras penas nosotros que conocemos el concepto, le preguntas a colegas de otras áreas, no conocen, deberían conocerlo, pero imagínate preguntarle pues a personas en general de la comunidad qué piensan, ¿no? Cómo se puede promover el desarrollo sostenible. No daría pues una respuesta adecuada o correcta, ¿no? 28, sí, maestro, la letra B. Ahí está, ¿no? Que sea siempre los 3 pilares de desarrollo sostenible, ¿no? Lo social, lo económico y lo medioambiental. Ya. Este video sí le va a ayudar bastante. Creo que en un minuto, si no me equivoco, van a comprender qué es sostenibilidad y qué es desarrollo sostenible. Vamos. El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro Futuro Común, este documento elaborado para Naciones Unidas alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los 3 pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente.
pensando en el futuro. Muy bien, creo que ya estoy seguro que ya la mayoría, muy interesados en actividades sociales o DPCC, han entendido mucho mejor lo que es el concepto de desarrollo sostenible. Cómo es que la sostenibilidad le da unos años más de vida al planeta, ¿no? Cómo conjugar lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? No priorizando, sino conjugando estos tres pilares de la sostenibilidad. Sigamos a ver. Perdón, a ver, por acá. Ya, 29. Luego de que los estudiantes han analizado las características de los negocios informales y de haberlos distinguido de los ilegales, una docente busca, ¿no? Planificar una actividad para que los estudiantes inicien la reflexión sobre las causas de la economía informal en el Perú. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas, o sea, del docente, es más pertinente para el logro de este propósito? O sea, buscar, planificar una actividad para que los estudiantes inicien la reflexión sobre las causas de la economía informal en el Perú. A. Pedir a los estudiantes que en equipos busquen la normativa vigente sobre los negocios informales en el Perú. Luego solicitarles que elaboren un organizador gráfico, ¿no? Gráfico, sobre las normas que sancionan estas prácticas. Finalmente, pedirles que expongan sus organizadores e indiquen si la aplicación estricta de dichas normas eliminaría la informalidad. A ver, aquí nos está pidiendo que nosotros busquemos, reflexionemos con los estudiantes, o ellos reflexionen sobre las causas de la economía informal. Aquí ya está dando inclusive la solución, ¿no? Aplicar leyes y todo lo demás. Eso lo dejemos en manos de su alcalde, ¿no? No va con el propósito, por eso lo estoy marcando. B. Pedir a los estudiantes que en equipo busquen cuál fue el porcentaje del empleo informal en los últimos años en el Perú. Luego solicitarles que comparen esas cifras con las de otros países. Finalmente, pedirles que describan las diferencias identificadas y analizar con ellos los impactos de la economía informal en el mercado laboral. Tampoco tiene que ver con qué, tiene que ver con el propósito. Recuerden el propósito. Perdón, disculpen, ¿no? Que los estudiantes inicien la reflexión sobre las causas de la economía informal en el Perú. Las causas. ¿Ya? Pedir a los estudiantes que en equipos busquen en su localidad un ejemplo de negocio informal. Luego solicitarles que analicen las ventajas y analicen las desventajas de estos negocios informales. Al final, pedirles que presenten sus evidencias, sus hallazgos, productos de investigación y elaboren hipótesis acerca de por qué muchos negocios optan por la informalidad. Entonces aquí el por qué implica obviamente encontrar qué cosa, o hablar de qué, de las causas. Correcto. Respuesta entonces, se me fue la letra C de casa. 30. En el siguiente gráfico, representa una situación de equilibrio en el mercado de camisas. Aquí está, ¿no? Oferta y demanda, la oferta de camisas, demanda de camisas. Aquí está, pues, la cantidad de equilibrio de las camisas, el precio de equilibrio de las camisas y el punto de equilibrio, ¿no? Donde se encuentran la oferta y la demanda, y que teóricamente todos seremos felices, ¿no? Este es como ganarse el pasaje al cielo, como nombrarse el directo de la octava escala. ¿Cuál de la, como alcanzar, perdón, la octava escala? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, asumiendo que todos los demás factores se mantienen constantes? A un precio de 60 soles se generará un exceso de oferta.
porque los consumidores demandarán una mayor cantidad de camisas que la ofrecida por los productores. Ahora, eso es obviamente mentira, porque si las camisas estaban 50 y se compraba una cantidad, si lo subes a 60, los consumidores no van a demandar una mayor cantidad de camisas, sino todo lo contrario, va a reducir la cantidad demandada. B, a un precio de 60 soles se generará un exceso de oferta, porque dice, los consumidores demandarán una menor cantidad de camisas. Claro, eso es cierto. O sea, va a haber un exceso de oferta, o sea, va a sobrar camisas. Porque los consumidores demandarán una menor cantidad de camisas, porque ha subido el precio. Eso creo que es lógico. A un precio de 60 soles, se generará un exceso de demanda, porque los consumidores demandarán una mayor cantidad de camisas que la ofrecida por los productores. No, ¿por qué? Porque ha aumentado el precio. La A es casi igual que la letra C. La única que tiene cierta coherencia en su respuesta, o tiene coherencia, no cierta, en su respuesta es la letra B. Muy bien. 31. Los estudiantes están escribiendo ensayos. La docente tiene como propósito, acá está, promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje para favorecer su autorregulación académica. Esto de la metacognición y estrategia de aprendizaje son preguntas comunes para los colegas de DPCC, por si acaso, y una que otra tal vez para sociales, ¿no? Pero bueno, sobre todo DPCC. Para ello está elaborando una guía de preguntas que oriente su reflexión durante el desarrollo de la actividad. Pregunta: ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro y propósito de la docente? A. ¿Cuáles son las tareas que debo realizar para elaborar mi ensayo? ¿Estoy cumpliendo las tareas que planifiqué? ¿Las tareas que establecí han funcionado para realizar el ensayo? ¿Debo realizar otras tareas que no había considerado? B. ¿Cuál es la extensión que debería tener un ensayo? ¿Qué temas debe abordar un ensayo? ¿Cuántas fuentes se deben revisar para la elaboración de un ensayo? ¿Con cuántos argumentos debe contar un ensayo? C. ¿La elaboración del ensayo me motiva? ¿Los temas que aborda me interesan? ¿La investigación para elaborar el ensayo será útil para mi vida personal? ¿Cuál es la finalidad de realizar el ensayo? Recuerden, estamos girando sobre promover la metacognición de los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje y que favorecería una autorregulación académica. Así que se está recontra, súper archi sencillo, ¿no? Las tareas. Cumplir las tareas que estoy planificando. Debo verificar si está funcionando las tareas que me he planteado. Debo realizar otras tareas más que no he considerado. Todo tiene que ver sobre qué. Sobre estrategia de aprendizaje. (32) En el mercado de las bicicletas se registra un aumento del precio de equilibrio junto con un aumento de la cantidad de equilibrio. O sea, sube las bicicletas, pero sube la gente que quiere comprar. O sea, hay más gente que quiere comprar. Si todos los demás factores se han mantenido constantes, nada ha cambiado, ¿qué ha sucedido en el mercado de las bicicletas para que se produzcan ambos sucesos? Ya. Por algún motivo, la demanda de bicicletas ha aumentado.
No sé, a lo mejor todos quieren usar las bicicletas de rutas solidarias, ¿se acuerdan la estrategia del Minedu? ¿No? Pero, ¿por qué? Porque el precio de las bicicletas sube y aún así la gente compra más cantidad de bicicletas. Y lo que ha pasado es que la demanda de bicicletas ha aumentado, o porque hay un bono que ha realizado a los que tengan bicicletas, o qué sé yo. La demanda de bicicletas ha disminuido, falso. Al contrario, si no hay ningún cambio y aumenta la cantidad de equilibrio, quiere decir que aumenta la demanda de bicicletas. No, no disminuye, todo lo contrario a la A. ¿No? La oferta de bicicletas ha aumentado, eso no lo dice, ni lo niega, pero la A sí. ¿No? La demanda de bicicletas ha aumentado. $33. A ver, la edad de Alejandro Magno cuando falleció. Lea el siguiente diálogo entre dos estudiantes, Ramiro y Joaquín. Ramiro dice, no te molestes si te digo chatito. Créeme que lo hago con cariño. Joaquín, me siento enojado cuando me llamas chatito, porque no me gusta que solo te concentres en mis características físicas. Prefiero que me llames por mi nombre. ¿Cuál de las siguientes técnicas de comunicación efectiva se observa, se evidencia en la respuesta de Joaquín? Paráfrasis, replanteo, mensaje yo. Por si acaso, ¿no? La paráfrasis es lo que llaman el parafraseo, ¿ya? El replanteo es volver a plantear el mismo asunto, ¿no? Problema, discusión, etcétera. Pero obviamente el mensaje yo es una técnica de comunicación útil para utilizar en situaciones en las que queremos solicitar de forma asertiva un cambio de comportamiento en otra persona. O sea, aquí lo que se observa de parte de Joaquín, no te olvides, es algo típico que viene en TPCC, la parte de la asertividad. Entonces, el mensaje yo, ¿no? De manera firme, pero directa, está manifestando Joaquín que no le gusta que le digan chatito. Mejor llámame por mi nombre. 34. Los estudiantes de un equipo están molestos porque Eduardo, uno de los integrantes, no cumplió con las tareas asignadas, lo que afectó el producto final del equipo. Luego de conversar con el docente, este les brindó la posibilidad de mejorar su trabajo. 3 estudiantes del equipo deciden conversar con Eduardo acerca de lo sucedido. Pregunta: ¿cuál de las siguientes intervenciones evidencia asertividad en la comunicación? A. Alberto, nos fastidia que no hayas cumplido con tus tareas y hayamos tenido que presentar el trabajo incompleto. Tenemos una nueva oportunidad y queremos mejorar el trabajo. Para ello es necesario que cumplas con las tareas que te corresponden. B. Sebastián, entendemos que no hayas cumplido con el trabajo, pero como nos han dado una nueva oportunidad, nos preguntábamos si esta vez sí lo harás. Seguro has tenido problemas para hacer las tareas, puedes contar con nosotros para apoyarte en lo que sea. C. Nicolás, la vez pasada no cumpliste con el trabajo porque no te comprometiste con nosotros. No te importa lo que pase con los demás y eso es injusto. Esto no va a volver a ocurrir. Así todos nosotros nos sentiremos más tranquilos y haremos un mejor trabajo. A ver, ¿qué respuesta, no? Se observa, pues, que tiene asertividad en lo planteado por Alberto, Sebastián o Nicolás. A ver. Correcto, ¿no? La letra A. Hay una comunicación asertiva. En cambio, en la B,
es una comunicación pasiva. Y en la C es comunicación agresiva. Generalmente te preguntan sobre asertividad, pero tienes que saber que el otro extremo se llama comunicación pasiva y la otra se llama agresiva. La respuesta aquí es la A. ¿Ya? La A. Acá sabes, este es el ejemplo, ¿no? El asertivo, el agresivo y el pasivo. 35. Una docente, dice, desea acompañar como mediadora el proceso de resolución de conflicto entre dos estudiantes. Para ello, realiza las siguientes acciones. 1. Establece algunas reglas para desarrollar el proceso. Respeto mutuo, escucha atenta, etc. Por turnos, da tiempo para que cada estudiante se exprese respeto al conflicto, causas, necesidades insatisfechas, etc. 3. Realiza una lluvia de ideas para que los estudiantes propongan las alternativas de solución. 4. Evalúa las alternativas propuestas y define cuál satisface las necesidades de las partes. 5. Pide a cada estudiante que indique los compromisos que asumirá para cerrar el acuerdo. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe una acción realizada por el docente que no corresponde, cuidado, atentos, al proceso de mediación? No corresponde al proceso de mediación de un conflicto. A ver. ¿Qué está mal aquí? El 1, el 2, el 3, el 4. Acá, ¿no? Ese es el error, ¿no? De la maestra. Ahí, ¿cierto? Eso no corresponde a una acción de una mediadora. La 4, muy bien. De la respuesta aquí sería acá, ¿no? La B. No corresponde al proceso de la mediación, ¿no? 36. Un docente ha preparado el siguiente conjunto de preguntas. Dice, ¿qué actividades académicas, artísticas o deportivas sueles realizar? Cuando emprendes alguna de estas actividades, ¿consideras que el resultado que obtendrás será exitoso? ¿Hay alguna actividad con la que te sientas desmotivado por creer que los resultados que obtendrás no serán los mejores? ¿A qué propósito se orienta principalmente el conjunto de preguntas planteadas? A. A que los estudiantes reflexionen sobre su autoestima. B. A que los estudiantes reflexionen sobre su autoeficacia. O C. A que los estudiantes reflexionen sobre su autoconcepto, ¿no? Obviamente aquí se está preguntando lo que ellos podrían realizar, que, que podrías continuar para ser exitoso, etc., ¿no? Ahí. A que los estudiantes reflexionen
sobre su autoeficacia. 37. ¿Por qué la perdón. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 37 y 38. El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Julio regaló uno de sus juguetes a su amigo, el cual se alegró mucho. Luego de felicitarlo por su acción, la docente le pregunta a Julio por qué lo hizo. Él responde, porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. Bien por el chico, por Julio. 37. La situación presentada es un recurso pertinente para favorecer la reflexión ética. A. ¿Por qué? Bueno, respuestas, ¿no? A. Porque muestra que la motivación de toda acción humana es egoísta, la cual debe ser tomado en cuenta por los estudiantes al reflexionar éticamente. B. Porque constituye un dilema moral, lo cual favorece la reflexión de los estudiantes acerca de los valores contrapuestos en los cursos de acción posibles, o sea, las decisiones que pueda tomar la persona. C. Porque evidencia las intenciones que motivan una acción, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes que reflexionan sobre esta situación. A ver, ¿por qué este caso? Es la pregunta. ¿Por qué este caso o esta situación corresponde, ¿no es cierto? O es un recurso pertinente, adecuado, para favorecer la reflexión ética? ¿Por qué? ¿No? Miren lo que ponen aquí, ¿eh? La motivación de tu acción es egoísta, lo cual, según Colbert, la teoría moral no sería tampoco tan cierto, ¿no? La B. ¿La B es un dilema moral? Creo que no es. A ver, ¿este caso es un dilema moral o no es? Porque la respuesta B se basa en que es un dilema moral. A ver, aquí hay alguien que contestó. Claro, perfecto. No es, como dijo la maestra por el chat, no es un dilema moral. Así que con eso se cae toda la alternativa B. Pero sí se evidencian las intenciones que motivan una acción. Julio, ¿por qué regala el juguete a su compañero? Porque regalando un juguete, su papá le va a comprar un juguete nuevo, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes, ¿eh? Porque decían, qué buena gente, ¿no? ¿Cómo regala su juguete? Qué desprendido. Pero cuando dice, no, yo regalé porque mi papá me va a comprar un juguete nuevo, entonces ya hace más compleja la consideración ética hacia Julio, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero eso sí ayuda a favorecer, ¿qué cosa? La reflexión ética, porque evidencia las intenciones que motivan una acción, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes que reflexionan, ¿no?, sobre esta situación. Vamos con la pregunta 38, ¿no? ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? Se han dado cuenta, colegas, ¿no? Sobre todo aquellos colegas de DPCC, que varias veces vienen este tipo de preguntas. ¿No? Es una constante, si ustedes se dan cuenta, es una constante en las preguntas de la prueba nacional, ¿no?
Ya. Entonces, ¿qué intervención ABC es la más adecuada para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada, el caso de Julio, ¿no? ¿Listo? Ya. A. ¿Qué piensan acerca de la acción de Julio? ¿Por qué? Cambiaron de opinión sobre la acción de Julio a reconocer las motivaciones, o sea, el por qué tuvo que regalar su juguete y por qué la cambiaron, ¿no? B. ¿Qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? C. ¿Consideran que fueron egoístas las razones de Julio para regalar su juguete? ¿Por qué? ¿Aconsejarías a Julio para que actúe generosamente en una situación similar? ¿Cómo lo haría? Recuerden, lo que yo quiero o lo que se quiere en la 36 es que los estudiantes, o sea, motivemos, empujemos, alentemos, promovamos que los estudiantes puedan desarrollar una reflexión ética sobre la situación presentada en el caso de Julio, ¿no? A ver. Claro, muy bien. Claro, buenos colegas, ¿no? En este caso, lo que más me va a ayudar a reflexionar de manera ética es la A. Pregunta. ¿Qué piensan acerca de la acción de Julio? ¿Y por qué piensan eso? Cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al conocer las motivaciones que tuvo Julio, obviamente, para regalar su juguete, ¿no? O sea, ¿por qué regaló su juguete? Porque su papá le iba a comprar otro juguete. Y al saber el motivo, ¿por qué cambiaron de posición? ¿No? Porque ya Julio no es, ¿cómo se dice? Ya no es un héroe, y no es un muchacho desprendido, sino interesado, ¿no? Lo importante es que tienen que reflexionar éticamente los estudiantes en torno a esta situación, que se puede complejizar con más preguntas, sí se puede hacer. No se requiere mucho material. A ver, vamos a chequear, por favor, las preguntas y las respuestas. Ahí está la pantalla. Desde la 21 hasta la 38. Ya, muy bien, colegas. Muchas gracias, maestros y maestras, en esta noche. Y estamos cerrando la sesión de hoy. Hemos corrido un poco más para poder un poco llegar a las 38 preguntas en este caso, ¿no? Hemos llegado casi raspando el tiempo, o estando a tiempo, a punto, para poder conversar sobre las claves y unas cositas más que se requieren. Mañana tenemos nuestra sesión, no se olviden, ¿ya? Cuídense mucho, colegas, muy buenas noches. Tengan a bien, ¿no? Obviamente difícil practicar, pues están descansando la mayoría en vacaciones, pero repasar, ver los videos de cualquiera que exponga lo que estamos trabajando y así por el estilo, ¿ya? Colegas, no se olviden, estamos viéndonos mañana para cerrar con broche de oro, por lo menos conmigo, ¿no? Cuídense mucho. Un abrazo, muy buenas noches y muchos, pero muchos éxitos.